Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Nos da mucho gusto que el Poder Judicial del Estado de Jalisco tenga este tipo de programas para todos ustedes y que conozcan tan de cerca a alguien que por muchos años me hubiera gustado y ahora es una realidad, maestro Arturo Zamora Jiménez. Tenerlo aquí, de verdad es un gusto, un placer. Hace 30 años fue mi maestro, entonces imagínese el gusto y el honor de tenerlo aquí. Además, el presidente Daniel Espinosa Licón le mandó un cordial saludo, se emocionó muchísimo de saber que venía al programa y pues es un verdadero honor tenerlo aquí en la Barra Matutina. No, pues el gusto es mío y el honor, por supuesto, es una gran distinción poder estar ahora sí que aquí con ustedes transmitiendo de manera virtual con esta modernidad que ahora tiene el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Un saludo al magistrado presidente, a todas las y los magistrados, a las y los consejeros también del Poder Judicial del Estado, porque es importante, alguna gente no lo sabe, pero yo inicié mis primeros pasos en el mundo del derecho precisamente en el Poder Judicial. En ese tiempo existía, estoy hablando del 1 de septiembre del 76. No, pues ya. En esa época, Janet, existía un nombramiento que se llamaba ministro ejecutor. Y el que llevaba oficios de un lugar a otro, llevábamos citatorios, teníamos que ir a dar fe de hechos, de circunstancias, porque también en esa época el procedimiento penal, que era todavía el de principios del siglo pasado, el que imperaba, se establecía que era el juez el que integraba la averiguación y después el mismo juez ya determinaba si había que iniciar procesos o no. Y todo esto ha venido evolucionando, qué bueno, me da muchísimo gusto, pero le dediqué 7 años de mi vida al Poder Judicial del Estado. Sí, además fue juez, ¿no, maestro? Después fui mecanógrafo, después fui segundo secretario, primer secretario, notificador y fui juez por Ministerio de Ley. Sí. Y sí, efectivamente, yo tengo un gran cariño por el Poder Judicial, tengo un gran respeto por sus jueces y juezas, magistradas y magistrados, y un gran respeto por el valor de la justicia, que es un valor bien importante en donde el intérprete de la norma debe tomar una decisión, y siempre aspiramos a que esas decisiones que se toman en el ámbito jurisdiccional sean las que respalden la verdad de los hechos y que honren a la justicia en toda la extensión de la palabra. Yo creo que esto es bien importante y a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, le digo que para nosotros ha sido un gusto y un honor el que haya aceptado esta invitación. Y además, bueno, siempre pregunto a ver quién es la persona que nos está acompañando. Arturo Zamora Jiménez, el doctor Arturo Zamora Jiménez, tiene un renombre en muchísimos ámbitos. En el ámbito jurídico, no se diga por los temas penales, en el ámbito académico, que fue donde tuve la oportunidad de conocerlo y que cuántas generaciones no ha formado, sigue formando. Bastantes. Muchísimas generaciones de abogados, de ahora notarios, personas que están a cargo de diferentes áreas del conocimiento, notarios, magistrados. Yo creo que todos somos sus alumnos. En algún momento pasamos quienes estuvimos en la Universidad de Guadalajara. Porque tuve la fortuna de ser maestro de tiempo completo. Y tanto daba clases por la mañana, desde las 7 de la mañana,
luego regresaba ya como a eso del mediodía, regresaba en la tarde a las 4 y todavía volvía de nueva cuenta a la Facultad de Derecho a las 8 de la noche a dar clase prácticamente en los 3 turnos. Fue tiempo completo, me tocó dar garantías individuales, supliendo al maestro Moraluna, me tocó dar Derecho Procesal Penal, la de Derecho Penal, parte 1 y parte 2, el análisis de los delitos y la teoría del delito. Y por supuesto que pues, a lo largo de esta vida académica me ha correspondido apadrinar a 17 generaciones de abogados. Así es que sí, yo estoy muy contento y muy feliz de poder aportar no solamente frente a las aulas, sino con el conocimiento que plasmamos en libros que se han publicado. A lo largo de mi carrera he publicado 8 libros de derecho, todos son de derecho. El más reciente, el año pasado, una colaboración que hice sobre bioética, la parte jurídica de la bioética. Y bueno, pues realmente no he dejado de tener claridad sobre la función que uno debe de tener al haber recibido en una universidad pública la educación que muchos no hubiésemos podido tener por razón de nuestra situación económica familiar. Y entonces, bueno, pues uno es un eslabón de esa cadena generacional y hay que regresar a las siguientes generaciones el conocimiento que yo recibí de mis grandes maestros. Los recuerdo a todos con muchísimo cariño. Recuerdo a grandes, extraordinarios maestros como don Roberto Larios, los Larios, ¿no? Leobardo y Jaime Larios, el maestro Enrique Romero González, Manuel Bailón, Santiago Kelly, Hidalgo y Costillo. O sea, tuve oportunidad de abrevar conocimiento de los grandes profesores de la vieja guardia. Y entonces me propuse, pues de alguna manera también darle a las siguientes generaciones lo que aprendí de mis mayores. No, y la verdad que ha sido un gran, la verdad, suerte para los que tuvimos esa oportunidad. Se lo digo honestamente porque en aquel entonces recuerdo que también era funcionario. Usted estuvo a cargo en ese momento, estoy hablando hace 30 años, de los reclusorios. Del sistema penitenciario, Así es, claro. Entonces tenía un trabajo tremendo. Tenía trabajo, la verdad, pero combinamos, por fortuna, en una etapa pudiéramos decir, de más tiempo, de más juventud, combiné lo académico con la parte laboral, porque lo mismo trabajé desde el 89 como director de evaluaciones previas, luego ya en el 90 como subprocurador general de justicia en el Estado, después dirigí el sistema penitenciario y después me invitaron a ser prácticamente el primer secretario de Seguridad Pública, que era subsecretaría. Creamos la secretaría, creamos muchas cosas en ese momento y me correspondió incluso redactar el proyecto de ley de derechos humanos para el Estado de Jalisco y muchas cosas que con la inquietud de la juventud y luego un poquito la madurez profesional, pues uno está obligado a brindar con generosidad los conocimientos para tener un mundo mejor, ¿no? Yo creo que esa es la labor del derecho. Así es, maestro, pero no nomás está esa etapa de Arturo Zamora, la persona que fue un funcionario, que académico. Luego viene también el lado político, porque incursiona en estos temas de política, en donde me tocó luego reencontrarlo por azares del destino, ya como estaba en Zapopan. En Zapopan, En Zapopan, luego fue diputado, estuvo como senador de la República. O sea, ha tenido una vida muy activa. Sí, pues así las circunstancias me han llevado. Tuve la oportunidad con el apoyo muy ciudadano, lo recuerdo perfectamente bien, de los ciudadanos de Zapopan. Muy querido. Mujeres, hombres y muchos jóvenes, pues de impulsarme para ser presidente de un municipio que incluso logramos transformar su vocación. Era un municipio tradicionalmente agrícola,
y en ese momento logramos convertirlo en Ciudad Zapopan, convertir en un polo de inversión bien importante, y se transformó en los años sucesivos también, con el esfuerzo de las siguientes administraciones, pues en uno de los municipios más pujantes y más importantes del país. Y lo mismo también como diputado y como senador. Recuerdo muy bien que ya en el Senado fui el promotor de la iniciativa de ley para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que eso era un tema también muy importante, que no es nuevo, bueno, es relativamente nuevo en México, pero que no es nuevo en el mundo jurídico europeo o en el mundo jurídico de otros lugares del mundo. Y entonces me tocó realmente impulsar varias leyes, varias disposiciones que se convirtieron finalmente en derecho positivo mexicano. Y bueno, pues lo mismo, tuve la oportunidad de ser secretario general de gobierno aquí en el estado de Jalisco, en una etapa para mí importante porque era la transición y era de alguna manera la tarea de gobernabilidad, el trato con los otros poderes del Estado, el respeto a la autonomía del Poder Judicial, del Poder Legislativo, por supuesto, frente al Poder Ejecutivo, y el control que se debe de mantener en las decisiones de cada uno de los poderes, el equilibrio justo y el equilibrio que debe darse. Y entonces, en ese sentido, pues la verdad, sí, profesionalmente me encuentro, pues pudiéramos decir, en paz y satisfecho. No, y es que yo veo muchas aristas, ¿no? Alrededor de Arturo Zamora, el notario, que también tiene ya bastantes notario público, pudiéramos decir, ya tengo 29 años como notario público. Así es. Que es otra faceta de mi vida profesional. El historiador. También, ahora con la pandemia, pues lo que me puse a hacer fue a revisar acuciosamente la biblioteca. Como tú lo sabes y muchos también seguramente lo saben, pues he dedicado 48 años de mi vida al coleccionismo de libros y bueno, he acrecentado la biblioteca, y libros del siglo XIX, de la historia de México y de la historia de Jalisco, son de las cosas que hemos estado publicando y reproduciendo últimamente, porque pues vale la pena conocer siempre nuestro origen como país, nuestro origen independiente de Jalisco, que estamos por cumplir los 200 años de un Jalisco libre, porque en ese momento, bueno, pues pudiéramos decir, los diputados que se tenían en ese momento, pues establecen un decreto precisamente para este próximo 23 de junio, en el sentido de declarar a Jalisco como un estado libre, un estado libre. Ya después adquirimos la soberanía cuando se viene la reforma del 24 y se viene la nueva constitución, y ahí ya se establece precisamente una auténtica división de poderes, y se establece en nuestra constitución el tema del federalismo como principio democrático que permite en un momento dado que cada una de las entidades federadas a una nación tengan su autodeterminación en temas tan elementales como la justicia, que es el asunto que nos convoca, ¿no? Y a través del cual nosotros estamos en este momento aquí charlando. Y entonces la verdad de las cosas es que es muy bonito conocer cómo es que en ese momento previo a la lucha de independencia, durante esta gesta de independencia y durante el tiempo en que se consolida de alguna manera el estado de Jalisco ya como libre, bueno, pues como hay una transición ciertamente ordenada cuando Pedro Celestino Negrete llega a San Pedro Tlaquepaque, entrega allí el bando solemne donde ya se había declarado la independencia. Luego aquí pues gobernaba José de la Cruz, que había gobernado en 2 etapas, como 12 años y 6 meses, y José de la Cruz, cuando ve que se declara la independencia de Jalisco, entonces pues se va con un grupo de criollos muy importante, se retira de aquí de Guadalajara con un grupo de españoles y con el obispo Cabañas, temiendo que tuviesen represalias, pero no fue así, de tal manera que luego se pide a Roque Abarca que gobierne de manera interina, e inmediatamente después se establece ya la creación de la nueva constitución, la primera elección constitucional y por supuesto la elección en donde tenemos a un primer gobernador muy liberal,
muy democrático, sumamente influyente en el contexto nacional, porque había sido diputado federal y es nuestro gobernador Prisciliano Sánchez, realmente el creador del federalismo, junto con otros próceres, con Huerta y otros más, así se llamaba un diputado de aquella época, y eran dos hermanos que tenían origen, eran sacerdotes, pero formaban parte de alguna manera de la diputación y fueron muy democráticos, muy influyentes, y son los que nos legaron a nosotros un modelo pudiéramos decir, un modelo jurídico y político que permitiera transitar, pues, ahora sí, la evolución de una época muy diferente, donde veníamos de ser un pueblo, pues, sumamente reprimido, un pueblo muy ignorante, donde el 92% de las personas no sabían leer y escribir, y entonces había que crear una nación. Y es cuando empieza realmente, hace 200 años, la creación y fundación de este esplendoroso estado de Jalisco, que estamos muy orgullosos de formar parte de él. ¿Qué les parece que nomás le hice así, le rasqué tantito y bueno, le apasiona la historia? Sí, la transpira, de verdad. Me encanta. Da mucho gusto. Me encanta. Y la verdad lo disfrutamos en este momento. Bueno, pues me transportó a todo lo que usted nos relató. Esa es la importancia de ser un maestro, de poder tener esa posibilidad y capacidad de transmisión de conocimientos. En este caso, maestro, ¿qué le falta? ¿Qué le falta por hacer a Arturo Zamora? Híjole, no, pues la verdad es que puedo decir que estoy muy satisfecho, ¿no? Sí. Estoy muy satisfecho con las oportunidades que he tenido en la vida. La gente que nos ve en este momento seguramente piensa que fue fácil, pero debo decirles a ustedes que yo vengo de un barrio allí cerca de La Concha, en el oriente de Guadalajara, muy vecinos de Analco y de San Juan de Dios. Sí. Y en ese barrio, pues realmente, Gómez Farías, a una cuadra está la Concha está en Gigantes, a una cuadra. Y venimos de una familia numerosa. Mi padre no sabía leer ni escribir, mi madre apenas había llegado a segundo de primaria, y nos crearon con mucho esfuerzo. Alrededor de nosotros no se sabía que hubiese un profesionista. Teníamos carpinteros, teníamos carniceros, teníamos estibadores, choferes, enfermeras, teníamos todo tipo de oficios, pero no había nada de eso. Yo, muy joven, tuve que ser aprendiz de zapatero y después trabajé como herrero y como tornero también. Y ya cuando entré, incluso todavía cuando estaba en la Facultad de Derecho en el primer año, yo vivía allá por Oblatos, casi allá por la Barranca, en las zonas pues marginadas, pudiéramos decir, y me venía en camión a la Facultad de Derecho, pero yo me venía temprano porque trabajaba de cocinero en un restaurante. Entonces la gente ahora dice, no, pues es que a este señor todo se le dio en bandeja de plata, no fue así. No. Esto creo que es importante decirlo, porque las personas que no ponen empeño en el objetivo que quieren de su vida, quienes no se esfuerzan en lograr sus objetivos de vida, quienes creen que merecen todo o que todo se les debe dar, se han equivocado, se están equivocando y no llegan al éxito. Y el éxito se logra con mucho trabajo, con mucha sensibilidad en el mundo que te rodea, siendo justo en la medida de tus posibilidades con todo lo que haces y decides. Y yo creo que así es como ha ido pudiéramos decir, el transitar de mi vida. Cuando me fui a estudiar el doctorado en Derecho, fueron 2 años, del 95 al 97, realmente yo me iba de la universidad al departamento donde vivíamos, que lo compartíamos, pues no nos alcanzaba. Yo me iba y me regresaba caminando a la universidad. O sea, no tenía en ese momento capacidad económica y íbamos, pues realmente, como decimos, ¿no?, de estudiambres, ¿no? Entonces, realmente es cuando uno entiende la vida en toda su dimensión, y es cuando uno puede, sin duda alguna, hacer las cosas con más entrega y con más visión. Claro, y luego sacar esta pasión por las cosas, ¿no? Porque realmente es como... Así es que lo que me falta es vivir mucho tiempo, tener salud. Para disfrutar. Y tener mucha salud es lo que uno pide. Sí, pues yo creo que ha sembrado muchísimo, maestro, y ahorita pues es tiempo de seguir cosechando. Nos da mucho gusto, y hablando de cosecha, justo lo digo porque este libro, que le agradezco muchísimo que nos haya traído el día de hoy, Nuevos Paradigmas de las Ciencias Penales, en homenaje al doctor Arturo Zamora Jiménez. Es un libro
súper interesante porque ya tuve la oportunidad de hojearlo, en donde están, no sé ya cuántos autores. Son 31 artículos. Pero son de todo el mundo. Sí, Hay personas desde Brasil, Colombia, México, España. Están Argentina. Grandes juristas de aquí de la República Mexicana también. El doctor Rogelio Barba, Orlando González, Luis Octavio de Oliveira Rocha, Felipe Oseguera Barragán, entre muchísimos otros más, los Gorjón, que están en Monterrey. Sí, que están en Monterrey. Y de verdad, qué satisfacción tan grande tener un libro en homenaje a usted. Bueno, yo creo que es por supuesto, es de agradecer. Es de agradecer a las 31 personas que participaron en la edición de este libro. Discúlpeme que lo interrumpa. Quien lo está todavía prologando y que de veras es ahora sí que todo un in memoriam, digamos, a este señor tan grande que fue. Tan querido, nuestro querido maestro José Luis Leal Sanabria. Así es. Que además también lo prologa Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí. Entonces, bueno, imagínense la joya, es una joya. Pues ahí vienen artículos muy interesantes de fondo sobre los nuevos paradigmas de las ciencias penales. Yo, la verdad, me siento sumamente agradecido. Y esto, por supuesto, es exclusivamente en función de la labor académica y de la labor de productividad en el ámbito jurídico que hemos tenido con estas publicaciones. También he participado en otras publicaciones como coautor, incluso con el doctor Mero Rivas Sousa. Él escribió un libro de medicina forense, a mí me tocó intervenir en el capítulo relativo a los delitos sexuales. Esa parte me tocó. Otro libro sobre democracia, que también es otro libro colectivo, que editó la Universidad de Guadalajara. En fin, la parte académica es la que se reconoce en esta edición también muy bonita de Ángel Editores, y esta parte académica que forma parte ahora sí que de un mosaico de diferentes formas de pensar, pero que es una aportación pues a la nueva realidad jurídico-penal que tenemos en México. Y justo, maestro, por estos paradigmas de las ciencias penales, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Porque el sistema jurídico mexicano ha evolucionado de una forma impresionante de cuando usted nos dio clase a la actualidad. Ahorita estamos viviendo otra época y conforme vaya pasando el tiempo, pues seguramente esto irá evolucionando. Sí, el proceso, y sobre todo en el campo del proceso penal. Yo veo ventajas bien importantes para los justiciables y para los intérpretes de la norma en general, ¿no? Entonces aquí vemos esquemas de tutela más efectiva a las víctimas de los delitos, de respeto sin duda alguna a los derechos humanos, a todo el rango de derechos humanos reconocidos en el ámbito mundial, reconocidos en el ámbito nacional. En el artículo 1 de nuestra Constitución observamos incluso la implementación de sistemas electrónicos muy modernos para desahogar audiencias, y esto por supuesto agiliza, brinda certeza, da mayor seguridad a las partes, incluso permite en un momento dado que jueces y fiscales tengan cierta autonomía de decisión y determinación respecto de los juicios que tienen que llevar a cabo. El procedimiento cambió de manera completamente diametral, es otro, pero entiendo que han habido en los últimos años ciertas dudas o ciertas cuestiones que incluso se han tenido que corregir en el camino, como todo sistema jurídico nuevo, pero realmente yo percibo que ahora el Poder Judicial, sobre todo en el estado de Jalisco, ha evolucionado de tal manera y con tal grado de evolución positivo que ya se domina perfectamente este tipo de procedimiento. Y hay algo adicional, los medios alternativos de solución de controversias, los medios alternativos de solución de conflictos, platicando con el responsable de esta área, Guillermo Cepeda, del doctor Guillermo Cepeda, él me decía que tienen más o menos un rango de solución del 46%
de asuntos que en lugar de que se vengan a formar parte de los juicios en donde se tienen que desahogar pruebas, ventilar una serie de procedimientos, pues todo esto se ha estado resolviendo de manera amigable, de manera amistosa y aproximando un tanto cuanto el valor de la justicia entre las partes, de tal suerte que esto pues es un bálsamo para el sistema procesal en el ámbito tanto penal como en el ámbito civil, mercantil o familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco, porque pues esto ayuda de alguna manera a desconcentrar un poco de trabajo. Y así los jueces, las juezas y los jueces y las y los magistrados tendrán mejores oportunidades y tiempo para valorar los juicios que están a su cargo y resolver en justicia y resolver también finalmente, como ocurre que todos los días se tiene que tomar en consideración la resolución de asuntos que provienen de juicios de amparo, de resoluciones de tribunales superiores, en donde hay un plazo, hay un término para determinar el cumplimiento de estas resoluciones. Yo creo que el sistema es más dinámico, es más certero, pero estoy completamente seguro que va a seguir evolucionando porque ya escuchamos voces en el sentido de, bueno, los juicios en línea, que son bien importantes y yo creo que esto es lo que tiene que venir, sobre todo con la recién aprobada reforma en la Cámara Baja del Congreso de la Unión del sistema de justicia civil, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que realmente va a unificar criterios. Vamos a tener una sola vía, ya nos vamos a quitar de que no eligió la vía correcta, será una sola vía, por ejemplo, para cualquier persona que vaya al camino del derecho civil. Y yo creo que y entonces esto va a permitir que se haga realidad el anhelo que establece la Constitución General de la República en el sentido de que pues debe de ser justicia pronta y gratuita, ¿no? En ese sentido yo creo que hablar de juicios en línea, implementar los medios alternativos de solución que siempre son muy buenos y eficientes porque están dando resultados en el ámbito penal y en el ámbito familiar sobre todo, creo que son las partes más álgidas. Yo creo que este tipo de cosas las tenemos que celebrar porque no existían en los tiempos en que yo fui estudiante o abogado postulante o incluso cuando fui maestro. Entonces, el derecho ha evolucionado porque la sociedad evoluciona y la sociedad cambia. Y entonces, el derecho ha sido creado para regular las relaciones de nosotros, los que integramos una sociedad, y entonces el derecho no puede quedarse rezagado, tiene que seguir siendo tan dinámico como la evolución de la sociedad. Como las circunstancias nos hacen cambiar, pensábamos en la oralidad como algo muy lejano. Se vino la realidad y luego nos llega una pandemia que nos obliga luego a otra cosa y como una circunstancia nos va arrasando y ahora ya estamos en cuestiones digitales, en cuestiones de justicia digital. Así es. Y bueno, qué impresión con esto del derecho. Y va a seguir evolucionando. Por eso no podemos dejar de estudiar. Todos debemos de estar actualizados y seguirnos preparando cotidianamente. Por más que crea uno que ya tuve mi título o ya tengo este posgrado o ya hice esto, pues es que el derecho es así, dinámico y cambiante. Y en ese sentido hay que estar bien actualizados. Sí, maestro, pues para nosotros de verdad es un gusto, prácticamente ya estamos en la recta final y no quiero dejar de veras decirle que hay un montón de cosas que quisiéramos seguir platicando con usted, porque también hay esa cuestión de conocerlo a fondo en muchos aspectos, tantas aristas. Y seguramente con el Bicentenario tendremos oportunidad luego de volverlo a invitar. Estamos tras las huellas de Prisciliano Sánchez, quiero decirle, haciendo una serie de programas con el historiador Marco Antonio Cuevas Contreras. Y pues por ahí van a estar viendo algunos programas especiales en donde nos dará un gusto tremendo tenerlo por aquí, a lo mejor en un conversatorio de discusión y análisis de la vida de Prisciliano Sánchez. Con todo gusto. Bueno, Marco Antonio pues es el priscilianista más formado. Le ha dedicado 25 años de su vida y seguramente que adoptó a un personaje muy
interesante de la historia de Jalisco y de la historia del país, porque fue formador de instituciones y entonces pues sí es muy bonito y muy interesante. De cara al 200 aniversario, qué bueno que lo están haciendo, muchas felicidades. Me da mucho gusto poder comunicarme por este medio con el Supremo Tribunal y con todas sus juezas y jueces, magistradas y magistrados y consejeras y consejeros, desearles lo mejor y que siga teniendo el Poder Judicial pues ese respaldo que lo ata de la justicia en favor de las personas que formamos parte de esta sociedad. Maestro, muchísimas gracias. Pues no nos resta más que agradecer siempre el haberlo tenido aquí con nosotros y con todo gusto. Con todo gusto. Felicidades y enhorabuena. A nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerle su atención de estar aquí. Muchas gracias a todos, que tengan una linda mañana y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.